¿Cómo están todos? Buenos días. No escuché, ¿cómo están? ¿Están bien? Qué bueno. Pues yo estoy súper nervioso. También estoy bien, pero muy nervioso. La verdad, qué privilegio estar hoy aquí delante de ustedes. Como saben, nuestros pastores están de viaje, están batallando allá con el frío en Londres, Inglaterra, están en un programa de Alfa, entonces yo creo que están pasándola un poco mal allá por allá. Yo le pedí al pastor que me mandara la foto del epitafio de la reina Isabel, ya que anda por allá, ¿verdad? Para ver, hablan muy bien de ella, entonces lo que quiero saber es qué es lo que le escribieron ahí en ese epitafio, y pues yo creo que a lo mejor se da un tiempecito para conocer, porque iban a cuestiones de la organización Alfa. Entonces, cuando el pastor me dijo que compartiera, la verdad casi me da un infarto. Les soy honestos, yo todavía tenía la esperanza de que el pastor perdiera el avión, de que algo pasara. Ahorita en la mañana me habló la pastora y yo dije, me va a decir que el pastor ya está ahí, que no me preocupe, que no vas a pasar. Pero no, la verdad que nada pasó, entonces pues la verdad estoy aquí muy emocionado, pero también con mucho temor y mucho temblor delante de Dios para compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Entonces, antes de empezar, ¿por qué no nos ponemos en las manos de Dios para que este tiempo sea bajo su control? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, y por esta iglesia, Señor. Gracias por esta congregación en donde tú nos das la oportunidad, Padre, de conocerte. Señor, en donde se predica tu palabra, Señor, y mucha gente, Señor, hemos rendido nuestra vida, Señor, a tus pies. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, de este tiempo, Padre. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento en tus manos, Padre. Dispón nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes. Quita todo estorbo, Padre, y toda atadura en esta mañana, y ayúdanos, Señor, a que en paz podamos escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, para empezar, lo que hoy Dios puso en mi corazón tiene que ver precisamente con las emociones que yo sentí antes de pasar acá. La verdad es que pues sí son a veces luchas, ¿verdad? Y cosas que de repente uno empieza a pensar, de decir, híjole, pues me están diciendo que pase a compartir, y yo de repente digo, pues ¿qué les digo? No me siento capaz, no soy la persona idónea para compartirles, para darles un mensaje delante de Dios. Pero todo eso tiene que ver. No sé si se han dado cuenta que hay cosas que traemos cargando desde niños. O sea, desde niños nos llenaron de ideas, nos llegaron de conceptos desde nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra sociedad. Entonces de repente empezamos a pensar cosas y empezamos a formarnos ideas, pensamientos, y que con el tiempo se hacen fortalezas. Y una de las fortalezas que yo tenía, digo, le doy gracias a Dios porque siento que eso se rompió, es que yo tenía una autoestima muy baja. A pesar de que yo era una persona muy amada en mi casa, yo tenía una autoestima muy baja, o sea, me sentía inseguro, me sentía siempre menos que los demás, sentía que no podía hacer las cosas, y esa fortaleza creció hasta el día de hoy. O sea, siempre hay cosas que me hacen tener miedo cuando las voy a enfrentar. Entonces esa inseguridad y toda esa situación fue porque desde niño tal vez yo me sentí expuesto a cosas, aunque yo sentía la protección de mis papás y sentía que siempre estaban conmigo, yo sentía que si ellos no estaban y si ellos no me protegían, yo me sentía totalmente expuesto. Y el día de hoy, amados, Dios puso en mi corazón hablar precisamente de esas fortalezas mentales que de repente tenemos y que nos hacen tomar decisiones en nuestra vida, nos hacen enfrentar las situaciones a veces con miedo, con temor, a veces tenemos desesperanza. Nuestro carácter también está formado a raíz de nuestros pensamientos. Y quiero, para empezar, darles un concepto de lo que en psicología es el pensamiento. Dice que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También dice que el concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento relacionándose entre sí. Fíjense lo que tiene que ver el pensamiento. Pueden ser cosas voluntarias o involuntarias. ¿Alguien se ha dado cuenta de repente que estamos en alguna situación y llegan pensamientos que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo? Y de repente uno dice, chihuahua, y si nos ponemos así a pensar y a detectar, ¿de dónde provienen esos pensamientos?
O sea, hay veces que nada tiene que ver, pero hay pensamientos que nos abordan. Y la Biblia nos dice con toda claridad de dónde pueden provenir esos pensamientos que de repente tenemos en nuestras mentes. Y podemos tener pensamientos de placer, o sea, cosas que pensamos que nos hacen sentir bien porque tiene que ver con nuestras emociones, pero también hay pensamientos que nos hacen sentir muy mal y que nos hacen distorsionar la realidad que la que estamos viviendo. Fíjense, si podemos poner Mateo 22, 36 y 37, cuando Jesús estaba hablando, le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces fíjense, Dios sabe perfectamente que nuestra esencia de las decisiones que tomamos, de quiénes somos y hacia dónde nos movemos tiene que ver con nuestros pensamientos. Por eso Dios dijo con toda claridad, ámame con toda tu mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es lo que hace que tomemos las decisiones y al final del día somos lo que pensamos. Sin embargo, este tipo de pensamientos se oye muy bonito, ¿verdad? Que amemos al Señor con toda nuestra mente. Yo cuando leí este versículo yo dije, no, yo sí amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Pero sobre la marcha te vas dando cuenta que a lo mejor lo que tú piensas de cómo amas al Señor no es el estándar que Dios tiene para nosotros. Y les quiero compartir el día de hoy que como creyentes Dios nos ha dejado la palabra de Dios, que es un libro santo en donde Dios nos muestra todo lo que Él nos quiere revelar acerca de nuestro propósito, de quién es Él, de hacia dónde vamos, de qué es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Pero también nos habla de que hay una persona que es enemigo de Dios y del cual debemos cuidarnos. Si podemos ir a Efesios 6:12, por favor. La palabra de Dios dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Muchas veces como creyentes cometemos el error de pensar que como Cristo ya murió por nosotros y venció en la cruz del Calvario, ¿quién sabe que ya venció a Satanás? Satanás está vencido. Sin embargo, la Biblia nos revela que hay una lucha espiritual. Quiere decir que si nosotros no estamos conscientes de que esta lucha está vigente y está activa, no podemos entender de dónde provienen nuestros pensamientos, nuestras emociones y en qué consiste la victoria que Jesús tuvo sobre Satanás en la cruz. Una cosa es importante, reconocer que estamos en una guerra. Sí tenemos conscientes que estamos en una guerra, ¿verdad? Estamos en una guerra y la batalla ¿en dónde es? Nuestra mente. En nuestra mente es donde estamos librando la batalla más terrible de todas, porque tenemos que reconocer que tanto Dios quiere nuestra mente como lo vimos, y ¿quién también crees que quiere nuestra mente? Satanás. Claramente nos dice la palabra de Dios que estamos en una guerra no contra gente de carne y sangre, o sea, nuestra lucha no es con nuestra esposa, nuestra lucha no es contra nuestros hijos, ni contra nuestros padres, ni contra nuestros vecinos, nuestra lucha es contra el mismo reino de las tinieblas. Si podemos ir a Efesios 6:16, y me van a perdonar que les ponga tantos versículos, pero la verdad es que si no podemos visualizar lo que dice la Biblia. Dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Fíjense, ¿saben qué es lo que está haciendo Satanás? Aventándonos flechas encendidas. ¿En dónde? En nuestra mente. ¿Y saben cómo funcionan esas flechas encendidas? Es lo que estábamos comentando ahorita, cuando tú estás en una situación y de repente vienen pensamientos que no provienen de Dios, tienes que estar consciente de que son dardos de fuego que te está mandando el enemigo. Entonces, lo que hace Satanás a través de esos dardos de fuego es hacernos dudar de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, nos hace dudar de que la palabra de Dios verdaderamente sea la palabra de Dios. También lo que hace Satanás a través de esos dardos de fuego es minimizar el pecado.
Eso es lo que hace Satanás. Y también Satanás lo que hace es cuestionar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, si estamos conscientes que estamos en una guerra, necesitamos conocer cómo actúa el enemigo y también necesitamos conocer quién es el que nos arma y nos prepara para esta batalla y quién está de nuestro lado. Si vamos, por favor, a 2 Corintios 2:12, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es no pasar por alto que el enemigo existe. Que el enemigo existe y que está vigente. Dice la palabra de Dios: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar las buenas noticias de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Si realmente estamos conociendo la palabra de Dios y su voluntad, lo que Dios quiere es que conozcamos las maquinaciones malignas de Satanás. ¿Para qué? Para que no se aproveche de nosotros. O sea, el enemigo está derrotado, pero está vivo. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, Satanás no se ha desaparecido. Está vivo, está vigente y sigue queriéndonos atacar y aprovecharse de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el enemigo está vivo y nos quiere atacar. El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta es, podemos ir a 2 Corintios 11:14, es que Satanás utiliza falacias, utiliza mentiras para engañarnos. Dice la palabra de Dios, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Fíjense cómo se disfraza de ángel de luz. Ahora con todo el tema de la ideología de género, es un ejemplo nada más de todos los que podemos encontrar. Lo que la gente dice, o el humano me dice, oye, pero si Dios es amor, entonces ¿por qué no se vale que nos amemos hombres con hombres y mujeres con mujeres? Porque es bueno, porque el amor es bueno, ¿no? O sea, partimos de una esencia y estamos identificando de que el amor es bueno. O sea, ¿quién sabe que es bueno el amor? Pues todos sabemos que el amor es bueno. Pues se vale que ames a tu vecino, porque además es bien buena onda y se porta re bien contigo. Y tú tienes esa inclinación, no importa, no te preocupes. Ese es un engaño que está llegando a nuestras vidas. La ideología de género es algo que nos lo han vendido y que nos lo están tratando de imponer. Y que nosotros tenemos que estar muy atentos para que nuestros hijos, que son los más vulnerables, no tengan ideas distorsionadas de lo que Dios preparó en su voluntad dentro del matrimonio. Otro punto importante es que Satanás nos manipula. Fíjense lo que dice. Si podemos ir rápido a Génesis 3:1. Les voy a leer nada más el principio y después se los explico. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, hablando del engaño de Satanás, parte de una premisa que es verdadera, que Dios les había hablado, ¿verdad? Pero Él les dijo, oye, ¿les dijo que no comieran de ninguno? Y resulta que después Eva le dice, no, nos dijo que podíamos comer de todos menos de uno. Y Satanás le dijo, pero es que si comieras de ese fruto que Dios te dijo que no, ¿qué crees? Vas a tener toda la sabiduría que Dios tiene. Entonces dice que Eva vio el fruto y dice que vio que el fruto era bueno. ¿Y qué creen que hizo? Se lo ejecutó. Y todavía después le dijo a Adán, oye, pues vamos, mira, está re bueno este. La pregunta es, si ellos conocían qué era lo que Dios les estaba diciendo, ¿en qué momento fueron seducidos por Satanás? Porque les presentó algo que él ya sabía que era bueno. Cuando nosotros somos seducidos por el pecado, amigos, el pecado lo que hace es presentarnos algo bueno. Cuando tú eres joven, adolescente, piensas que tener relaciones con alguien que no es tu esposa antes de casarte, es bueno porque tú dices, es que le estoy echando amor al evento, o sea, yo la amo, o sea, realmente siento tan bonito y estoy tan apasionado y la veo tan tiernita y ella me ve a mí, no hombre,
Los ojitos con lo que lo ven a uno son como de esos de borreguitos a medio morir, están enamoradas y uno dice, oye, pues esto está bueno. ¿Se fijan? O sea, el engaño es, no te preocupes. Dios dijo que el sexo solamente era en el matrimonio, pero no. Pero si Dios es amor, o sea, ¿cómo no te va a permitir que disfrutes de ese amor antes de casarte? Y tú dices, pues sí está bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Satanás? Subestima o menosprecia el fundamento de la palabra de Dios. Ese es el engaño terrible que hace Satanás en nuestras vidas y del cual no podemos ser ajenos. Fíjese, 2 Corintios 11:3, por favor. Bueno, mientras se los leo aquí, ya está ahí. Dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Estamos hablando de una carta que escribió Pablo a los Corintios y él está diciendo, oye, tengo temor de que ustedes, la devoción que tienen a Cristo, se corrompa. ¿Por qué? Porque caigan en engaños. Así como Eva cayó engañada, temo que ustedes también caigan. Entonces, lo que nos está diciendo es, Dios sabe perfectamente que podemos caer en el engaño de Satanás, así como Satanás engañó a Eva cuando estaba en el huerto, y de la misma manera nos puede engañar a nosotros, y es algo de lo cual tenemos que tener conciencia, porque si no, vamos a ser presas fáciles. Fíjense, el engaño es Dios dice que trates a tu esposa como vaso más frágil, y que la ames como Cristo amó a la iglesia al grado que dio la vida por ella. ¿Quién se ha dado cuenta que a veces tu esposa no se porta como el vaso más frágil? Ni tampoco sientes ganas de dar tu vida por ella. Digo, en esos momentos no, o nomás a mí me ha pasado. ¿Y sabes qué es lo que hace Satanás? Te dice, oye, Dios dice que tu esposa es un vaso más frágil, pero vela. Fíjate todo lo que te está diciendo, te está ofendiendo, te está diciendo que tú eres esto, o sea, te está menospreciando. Y en tu mente tú tienes dos opciones: o dejarte llevar por esa emoción que estás sintiendo en ese momento, que puede ser coraje, puede ser molestia, puede ser lo que sea. No, ustedes están recién casados, ahorita ustedes todavía no llegan a eso, pero van a llegar tal vez. Entonces, a las mujeres les dice, respeta a tu esposo. ¿No les dice eso? Respeta a tu esposo y sujétate a él. ¿Y sabes qué le dice Satanás? Mira, este hombre ni te trata bien, ni te trata como un vaso más frágil, es áspero contigo, no te provee como Dios dice, te pichicatea el chivo, no merece tu respeto. Y ve cómo te habla. Entonces, con que Dios dijo que lo trates así, pero no se lo merece. Es el susurro que llega de Satanás a nuestro oído y nosotros podemos tomar decisiones en este momento. A los jóvenes, a los hijos, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean prolongados los días de tu vida. Y de repente tú dices, oye, pero mi papá ni siquiera está en la casa, ni me pela, nunca me pregunta cómo me fue, es más, y nada más llega y me regaña. Y no estoy de acuerdo, mis papás ya tienen ideas anticuadas, mis papás ya no están a la moda. ¿Cómo lo voy a honrar? ¿Cómo lo voy a respetar? Ni siquiera se da a respetar, es bien borrachote, nunca llega a la casa. ¿Y qué dice Dios? Honra a tu padre y a tu madre, sin ponerle ninguna condición. Pero el enemigo susurra a tu oído y tú dices, no, es que sí tiene razón, honrarlo si se lo merece, respetar al marido si se lo gana. Tratar a mi esposa como vaso más frágil si se porta como vaso más frágil. Y son los engaños y las mentiras que día a día estamos viviendo. Si podemos ir a Primera de Crónicas 21:1, por favor. Otra de las cosas que hace Satanás, fíjense, lo primero que hace es, se disfraza de ángel de luz. O sea, nos pone cosas que parecen buenas, honestamente. Después nos engaña, distorsiona la palabra de Dios y nos hace caer en el error, nos hace dudar de lo que realmente Dios nos está hablando y nos hace ajustar las cosas en relación a la voluntad de Dios. Y después nos incita a hacer
lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo nos incita? Fíjense, porque yo soy contador y aquí Paco también es contador, no me dejará mentir. El SAT, que es la autoridad fiscalizadora, está mandando correos, está mandando actos de fiscalización y luego si tienes una multa, hasta te hablan por teléfono, o sea, dicen ellos que tienen un área de cobro persuasivo, así se llama. ¿Y qué es el cobro persuasivo? Que están duro y duro y duro. ¿Y sabes qué termina haciendo el cliente? Aunque tú le dices, no, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. ¿Sabes qué termina haciendo el cliente? Pagando. Aunque no proceda lo que el SAT está cobrando. Por eso se llama SAT, porque es unas iniciales de Satanás. No, no se crean. No, perdón por la analogía, pero a veces así actúa. No tiene misericordia. ¿Y qué es lo que, fíjense aquí el versículo que les comentaba, en Primera de Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Fíjense, provocó, o sea, él estuvo instigando tanto, o sea, fíjense una cosa, Satanás no puede leer nuestra mente, pero sí conoce cómo somos, porque así como veíamos la estructura de las tinieblas, tiene gobernadores, tiene principados, tiene potestades y también tiene soldados rasos, y son los que andan ahí husmeando nuestras vidas. Y yo creo que David tenía ya una manifestación en su corazón de que él ya se sentía orgulloso de que había ganado muchas batallas, muchas, y de repente el hombre David, el que venció a un oso, a un león, el que venció a Goliat, el que Dios le dio la victoria contra tantos enemigos, empezó a decir, siempre decía, tú Señor eres mi fortaleza, tú eres el que me ayuda, tú eres el que está conmigo, tú eres el que gana mis batallas. Y de repente Satanás lo provocó a decir, pero ¿sabes qué? Ahorita tienes un ejército bien poderoso. Ahorita ya la fuerza que tienes es gracias a tu ejército. Y de repente eso que llegó al pensamiento de David y que le estuvo insistiendo Satanás, por eso dice que lo provocó, hizo que David empezara a contar a todo su ejército. Dice que tenían 1,100,000 en Jerusalén y 400,000 en Judá y no sé cuánto. ¿Cuál fue el pecado que cometió David? El dejar de poner su confianza en Dios y empezar a poner su confianza en su ejército. Y eso es lo que muchas veces hace Satanás en nuestras vidas. Nos persuade y nos quita de la posición que tenemos como hijos de Dios y nos hace voltearnos y decir, mi confianza está en mi trabajo, en mi dinero, en el médico, está en mi esposa, en mi esposo. O sea, Satanás lo que nos hace es que dejemos de poner nuestra mirada en Dios y que pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, en las que parece que nos dan seguridad. Esa es la forma en que actúa Satanás y que no debemos perder de vista. Otro punto, si podemos ir a Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no debemos perder de vista, amados, que Satanás está buscando gente descuidada, gente distraída, gente débil. Gente que nos descuidamos de estar en comunión con Dios y de repente ponemos nuestra confianza en el mundo, de repente empezamos a ser seducidos por el pecado, de repente nos está metiendo ideas en nuestra mente y estamos dejando de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está buscando Satanás. Dice que como león rugiente. ¿Y a quién agarra a los leones? ¿Sí se han fijado en el National Geographic cómo de repente van una manada? Y a los que van hasta atrás, a los más chiquitos, a los más que están más así, es a los que ataca. Nunca ataca a los que van adelante, porque sabe que toda la manada los va a defender. Y nosotros a veces actuamos así, como ese que se queda hasta atrás, como ese que va distraído. A lo mejor te distrajiste ahí con una catarina y se distrae tantito y la manada se adelantó. ¿Y qué pasa? El león cae. Y así pasa con nuestra vida espiritual. Podemos tener momentos en nuestra vida en que nos descuidamos. Y a veces, un estado preocupante en nuestra vida también, hermanos, es sentir que estamos bien delante de Dios. O sea, el sentir que mira, mi matrimonio está bien, mis hijos están bien, tengo mi trabajo, ahí la llevo, todo está bien.
¿Y sabes qué es lo que pasa? Hacemos lo de David, empezamos a pensar y a poner nuestra confianza en nuestra situación, en nuestras circunstancias, y esos descuidos nos hacen apartarnos también de la voluntad de Dios. Otra de las cosas que utiliza Satanás es el temor, la ansiedad y el dolor. Si podemos ir a 2 de Timoteo 1:7, por favor. Cuando tú estás pasando o estamos pasando por una situación de miedo, de temor, ¿qué es lo que pasa? Cuando a alguien le dicen, ¿sabes qué? Y no vino Juanito, pero aquí está Liz, su esposa. ¿Qué sintieron ustedes cuando el médico les dijo, ¿sabes qué? Tiene cáncer y este cáncer es bien peligroso? ¿Qué llega a tu corazón? Pero está René, aquí está René. ¿Qué sientes en tu corazón cuando te dice, ¿sabes qué? Tienes un cáncer y a lo mejor ese ya no es curable? Temor. Y sabes que el temor, la duda, la ansiedad es un ambiente propicio para que actúe Satanás en nuestras vidas. Porque entonces te va a decir, ¿dónde está tu Dios sanador? Mira, permitió que te diera cáncer. Y el médico está diciendo que no tienes posibilidades de vida. No sé cuántos años tengas tú con eso, René, pero ¿cuántos? 13 años. Y el enemigo seguramente en su momento les hizo pensar que el dictamen médico era la última palabra. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene la última palabra. Nada de lo que diga el mundo, ni lo que diga Satanás, es la última palabra en nuestras vidas. La última palabra la tiene Dios. Cuando perdemos a un ser querido y de repente decimos, es que el cáncer lo mató, es que lo atropellaron, es que esto y lo otro. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice en el Salmo 139 que Él tiene contados los días de nuestra vida. O sea, no es el cáncer, no es el COVID, no es un accidente, no es un asalto. ¿Sabes cuándo vamos a entregar este cuerpecito hermoso que Dios nos dio? Cuando Dios lo tenga previsto. En el ínter no podemos creer las mentiras del enemigo. Si confiamos, tengo esta situación, me dio COVID, me dio cáncer, tengo esta enfermedad. ¿Y sabes cuál va a ser el último día de nuestras vidas? El día que Dios tenga establecido para nosotros. ¿Y cómo vamos a pasar ese proceso? ¿Creyéndole a quién? Angustiados, preocupados. Y de repente en ese ínter, fíjense, nada más les digo algo rápido. Nosotros, mi esposa y yo tuvimos 8 años y medio esperando a que llegaran los bebés. Estábamos en la espera, estábamos en tratamientos, que en sobadas, que en inseminaciones, que ponte boca abajo, que ponte boca arriba, que date una maroma. Gracias a Dios que no fuimos con curanderos, pero cuando estás desesperado, buscas todos los remedios para que las cosas se den como tú esperas. 8 años y medio. Y de repente dijimos, ¿y sabes cuáles eran las mentiras que llegaban a tu mente? Oye, pues no Dios te prometió que no habría vientre infértil. Y luego después decíamos, oye, ¿y por qué Dios le da hijos a gente que no quiere? Hasta los anda abortando. Eso es lo que pasa en el proceso. Pero cuando buscábamos la palabra de Dios, Dios nos dio una promesa y nos dijo, tus hijos serán traídos de lejos y tus hijos serán traídos en brazos. Así dice la palabra de Dios. Y a mi esposa le dio otro versículo muy parecido a este en Isaías. Y resulta que cuando nosotros dijimos, Señor, entonces, ¿cuál es tu voluntad? ¿No vamos a tener hijos biológicos? ¿Y sabes que Dios nos confirmaba? No, sí te voy a dar hijos, pero no de esa manera. Y miren, gracias a Dios, nos dio 2 chiquitas que pudimos adoptar. Y han sido de gran bendición para nuestra vida, no se imaginan. Pero a veces te aferras a cosas a donde Dios tiene otro propósito. Yo dije, pues ¿cómo? Entonces, ¿por qué tu palabra dice que no hay vientre infértil? O sea, ¿por qué entonces el vientre de mi esposa no fue fértil? En una ocasión, en el año 2005, mi esposa se embarazó y no prosperó el bebé. 8 semanas duró. Pero ¿sabes? Dios me mostró y dice, mira, sí di vida, no como uno quisiera, pero el embrión tuvo vida. Y la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Y yo sé que un día vamos a conocer a nuestra hija, porque era una niña, la vamos a conocer en el cielo.
Pero ¿sabes qué? Entonces dije, Señor, entonces el vientre de mi esposa no fue infértil. Tu palabra es verdadera. Simplemente tenías otro propósito para nuestras vidas. Y cuando llegaron mis hijas a nuestra vida, entendimos por qué Dios nos había dado hijos, biológicamente hablando. Pero estamos tan agradecidos con Dios porque la voluntad de Dios siempre va más allá. Siempre la palabra de Dios dice que sus planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza y para darte el fin que tú esperas. Nosotros queríamos ser padres. ¿Nos dio el fin que esperáramos? Sí. ¿De la manera que nosotros queríamos? No. Pero nos bendijo de una manera sobrenatural, porque nuestro amor se estiró. Yo quería que mis hijos tuvieran mis manchas y tuvieran mis lunares y tuvieran todo. Pero cuando veo a mis hijas, digo, creo que si hubieran sido mis hijas no se hubieran parecido tanto. Y yo le doy gracias a Dios por ellos. Entonces, no olvidemos que Dios siempre está presente en nuestras vidas en las acechanzas del enemigo, porque el enemigo nos quiere destruir y nos quiere derribar. No le demos lugar al diablo. Ahora tenemos armas que Dios nos ha dado. Si podemos ir a 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Alguien sabe que nuestra ciudadanía es celestial? ¿Cuáles son nuestras armas? No son humanas. Dice la palabra de Dios así: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Fíjense qué tremendo. Dios nos ha dotado de armas espirituales, de herramientas, de instrumentos con los cuales esas fortalezas que tenemos en nuestra mente, esa fortaleza que me dice, Mario, tú no puedes hacerlo, no tienes la capacidad, no tienes el carácter, no tienes el don. ¿Y sabes qué? Dios se encarga de derribarte esos argumentos. Si tú te estás creyendo hoy que no eres instrumento de Dios, que Dios no te usa y que Dios no puede hacer nada contigo, las armas poderosas de Dios van a derribar esa fortaleza en ti, va a derribar esos argumentos y va a derribar todo aquello que nos aparta de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Si podemos ir, por favor, a Juan 6:13. Entonces ellos juntaron las obras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los... Juan 16:13. Perdón. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que había oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Sabes? Dios nos dejó el Espíritu Santo para que cuando nosotros estemos recibiendo dardos de fuego del enemigo, podamos identificar que eso no es una verdad. Que si Dios dice que Él es nuestro sanador y que por si llagas fuimos sanados, nos va a sanar. Que si Dios nos ha dicho que Él va a restaurar nuestro matrimonio, Él lo va a hacer. Que si Él nos dijo que nuestros hijos iban a conocer a Jesús y iban a tener un encuentro personal con Él, la palabra de Dios dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Y no importa que toda tu casa ahorita no esté rendida a los pies del Señor, pero tenemos que creer en esa promesa y en esa verdad, que un día vamos a ver a toda nuestra casa, a toda nuestra familia rendida a los pies de Jesús, y sin adelantar los tiempos y sin estar nosotros insistiendo. El Espíritu de Dios es el que nos convence. Efesios 11:6, por favor. Perdón, primero era Efesios 6, versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Cuando vienen esas flechas encendidas del diablo que nos hace creer mentiras que no están en la palabra de Dios, tenemos que proclamar la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocerla y saber que estamos en una guerra,
Cuando te sientes perseguido, cuando te sientes atado, cuando te sientes preocupado, puedes acudir corriendo a la presencia de Dios, ir a su palabra y decir: Señor, me siento esto, tengo dudas de que tú estás conmigo. La verdad, no siento tu presencia. Es más, ni siquiera te creo que me puedes ayudar en esta situación. Pero sabes, cuando vas tú delante de Dios, el Espíritu de verdad te afirma que lo que tú estás viendo en su palabra es verdad. Él nos da testimonio de su verdad y te convence en ese momento, y lo que llega es la paz que Cristo nos prometió. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no importa que no estés viendo lo que tú quieres ver. En ese momento tal vez no lo estás viendo, pero te da una paz para esperar el tiempo en que veremos la respuesta que viene de parte de Dios. Si podemos ir a 1 Corintios 2:16. Un punto muy importante, amados, es que tenemos que identificar que tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Yo me preguntaba muchas veces: Señor, ¿por qué Jesús perdonó cuando estaba en la cruz del Calvario a todos aquellos que lo habían matado? ¿Cómo pudo hacer para perdonarlo? Si nosotros, a mí nada más me dicen gordo y me ofendo, me dicen chilango y se burlan de mí cuando pierde el América. Ya tengo muchos años que no se burlan de mí, por cierto. ¿Por qué Jesús perdonó en la cruz a todos los que lo vituperaron, a todos los que lo masacraron? Porque Cristo tenía presente que cuando no lo conocemos tenemos entenebrecido el entendimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si nosotros pudiéramos, amado, a aquellos que nos han ofendido en esos momentos decir: yo lo perdono porque no sabe lo que hace. Si tu esposa te está hablando mal, si tu esposo te está tratando de manera áspera, perdónalo y dile: Señor, yo lo perdono porque no sabe lo que está haciendo. Porque tal vez en ese momento no levantó su escudo y se dejó seducir por el enemigo, pero tú perdónalo. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos bajo su cobertura, bajo su cuidado. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que Él es nuestra justicia y Él es el que nos hace venganza. ¿Qué prefieres? ¿Hacerte justicia por ti mismo y decirle a tu esposa lo que sientes decirle a tu esposo o a tus hijos lo que tú sientes decirle en ese momento? ¿O perdonarlo y dejarlo en manos de Dios y dejar que Dios le hable? La palabra de Dios dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Déjala que la disciplina venga de parte de Dios. No quieras tú mismo enderezar la vida de nadie, porque dicho sea de paso, no podemos ni enderezar a veces nuestra vida si no es por el poder y el amor de Dios. Primera de Juan 4:4 y ya vamos a terminar. Dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Sabes? Tal vez hemos aprendido hoy que Satanás es un engañador, que Satanás es un mentiroso. La palabra de Dios dice que Él es el padre de la mentira. Y si Dios lo dice es porque así es. No le quitemos valor a lo que Dios nos está hablando acerca de nuestro enemigo. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que es la verdad es Jesús, el que nos puede revelar en dónde estamos parados en nuestra relación con Dios, nuestra posición, nuestra realidad delante de nuestro Padre es Jesús. La palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué vino a hacer Jesús? A darnos vida eterna y vida abundante. O sea, Satanás quiere destruir matrimonios, quiere destruir relaciones, quiere destruir nuestras vidas. ¿Y sabes a través de qué lo hace? Nos quiere ver así,
Antes así estábamos, sin darnos cuenta porque teníamos el entendimiento entrenebrecido, pero estábamos sometidos a su total voluntad. Pero ahora estamos sometidos totalmente a la voluntad de nuestro Padre, que es bueno y que nos ama. Mientras Satanás es el acusador, dice la palabra de Dios que Él es el que nos acusa. Y que nos dice Mario, delante de Dios, le dice: mira, Mario le está hablando mal a su esposa. Mira, Mario se enojó y perdió el control y rompió la guitarra ahí en la pared. Mira, Mario está diciendo groserías. Mira, Mario, según él, ya no quiere ver pornografía y está viendo una película en donde se están dando unos besotes y no le cambia. Digo otro Mario, no este. No vayan a pensar que estoy ahí. Antes sí, pero ahora ya no. Pero sabes, mientras Satanás te acusa, Jesús es nuestro abogado. Tenemos un abogado que nos dice, primero que nos dice: Mario, eso que está haciendo no está correcto. Porque los abogados primero atienden al cliente y tú les expones tu asunto y el abogado te sugiere qué tienes que hacer. Antes de defenderte, te aconseja. ¿Y sabes cuál es el consejo de Jesús? Deja de estar haciendo eso, Mario. Eso no te conviene, eso te corrompe, eso te contamina. Arrepiéntete. ¿Sabes qué? Perdóname, Señor, por haber hecho esto. Perdóname. ¿Y sabes qué hace Jesús delante del Padre? Nos defiende delante de Dios y dice: ¿sabes qué? Mario no tiene ninguna culpa, ninguna. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho, como decía el indito, aunque haya sido como haya sido, ¿lo hiciste? Sí, pero tenemos un abogado que nos restaura y que todavía ni empieza nuestro juicio y ya somos perdonados. Tenemos que ir con nuestro abogado. Familia, tenemos que entender que estamos en una lucha. Tenemos que proclamar la palabra de Dios cada instante de nuestras vidas. Honestamente, yo tenía mucho nervio de pasar hoy aquí delante de ustedes. Tenía miedo, tenía dudas. Sí quería que el pastor de repente apareciera por ahí. Es real. Pero ¿sabes? Le creí a Dios, porque yo dije: Señor, la pastora me gustó lo que dijo la vez pasada, y eso yo lo hice mío. Ella dijo que si hasta los burros los hizo hablar, y si hasta los burros los utilizó, hasta los gallos, ¿se acuerdan que cantó 3 veces el gallo? Yo dije: pues yo no soy ni un gallo ni un burro, tal vez un poquito más arribita, ¿verdad? Yo lo que quiero decirte es que esas fortalezas que tenemos en nuestra mente tienen que caer, ese engaño y lo que tú has creído hoy. Si tú hoy tienes dudas de la situación que estás viviendo, yo te digo: preséntale tu caso a tu abogado, que se llama Jesucristo. Dile: tengo dudas, que tú me puedas sanar, que tú me puedas restaurar, que tú me puedas quitar el miedo, el temor, la inseguridad, que deje yo de sentirme menos que los demás. Tengo dudas. Y cuando tú escuchas que dice la palabra de Dios que Él nos compró con precio de sangre, y te das cuenta del amor tan grande que Jesús tuvo por ti al morir en esa cruz, entonces te sientes amado y aceptado, y eso te da valor como hijo de Dios, y dejas de estarte creyendo que no puedes, que no vales, que tú no la haces. Y otro punto importante: si hay condenación en tu vida, yo quiero decirte que también la misma palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Tienes un abogado que no ha perdido ni un solo caso, ni uno. Va a ganar todos. ¿Sabes por qué? Porque Él ya pagó el precio. Ya no tenemos condenación, ya no hay condena. Eso es lo que dice, que ya no hay más condenación. Ya no tenemos condena. ¿Por qué? Porque la condena ya fue pagada. La única condena que a veces tenemos es el engaño de Satanás en nuestras vidas. Amados, yo quiero motivarlos hoy, exhortarlos a que no descuidemos nuestra vida espiritual, que tengamos conscientes que estamos en una guerra y que nuestra guerra no es contra los que nos rodean,
sino contra la influencia del enemigo. Y que si hoy tienes tú algo en lo que estás batallando y estás luchando, tenemos la victoria, porque la palabra de Dios dice que nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Yo quiero, si les parece, que oremos y gustan ponerse de pie para concluir. Yo sé que hoy Dios nos habló por el simple hecho de que si Dios dice que estamos en una guerra, es porque estamos en una guerra. Cada quien tenemos nuestras propias guerras, nuestras propias fortalezas, pero Dios quiere romperlas, quiere derribarlas, porque nos quiere hacer libres. Ahí con ojos cerrados vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, Dios. Porque el amor más grande que tú nos has demostrado, Padre, es haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz y derramar hasta la última gota de su sangre para que pudiéramos reconciliarnos contigo, Padre, para recibir perdón, para que tú nos adoptaras como tus hijos, Señor, y que pudiéramos tener vida eterna, porque un día vamos a estar contigo, Señor, morando en tu propia casa, Padre. Yo te pido, Señor, que hoy tú te manifiestes con poder, Padre, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Padre, nuestras batallas. Tú conoces, Señor, a cada una de las personas que están hoy aquí presentes. Tú conoces sus miedos, sus temores, sus angustias, Señor. Tú conoces, Padre, lo que están pasando, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú derribes, Señor, esas fortalezas de temor, esos argumentos, Padre, que se han clavado en cada una de las mentes, Señor, que provienen de mentiras y engaños, pero que a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu pueden ser derribadas. Yo te pido, Señor, que nos hagas libres en esta mañana, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser liberados. Señor, tu palabra dice que ninguna arma forjada en nuestra contra prevalece, y eso incluye las mentiras del enemigo. No prevalece ninguna mentira. Hoy declaramos que tu verdad, Señor, tu palabra, tus promesas, Señor, son un amén en nuestras vidas, Padre, porque hoy tú rompes toda atadura, Señor, y nos haces libres para la gloria de tu nombre. Padre, yo te pido por aquellos que no te conocen. Yo te pido, Padre, por aquellos que ya te conocen también y que no han rendido su vida a ti, porque haya una convicción en su corazón, Padre, para arrepentirse, Señor, de la vida pecadora, y que podamos, Señor, recibir por fe el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz, y que podamos hoy, Padre, seguir tus pasos, Jesús, como verdaderos discípulos, y que tú nos hagas vivir una vida y vida abundante como la que tú prometiste. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí. Te bendecimos, Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.